Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con otro vídeo de preguntas y respuestas. Tenemos muchas pendientes, o sea que vamos a intentar acelerar durante estos días dentro de lo posible. Bueno, vamos a ver. Ya sabéis que, como siempre, dejarnos vuestros comentarios, preguntas, ideas y sugerencias en el canal de YouTube y las vamos a intentar responder a través de estos vídeos. Y ya sabéis también que si queréis ayudarnos, lo más fácil en este momento es que os suscribáis al canal o que difundáis la información que os parezca interesante y que propongáis a otros que se suscriban. También si alguno quiere hacerse miembro del canal, pues estupendo, ¿no? Bien, vamos a empezar cuanto antes. Vamos a ver. David dice que no os engañen, la sanidad y las pensiones no son insostenibles. Lo insostenible es el capitalismo corporativista. Si queremos mejorar, hay que derrocarlo y poner a lo social por delante. Bueno, vamos a ver, por partes. La sanidad y las pensiones no son insostenibles. Bueno, vamos a ver, efectivamente, nosotros siempre hemos criticado el uso abusivo de ese adjetivo de insostenible en una continua campaña de propaganda que, en el caso, sobre todo español, responde muy directamente al control, al directo control que los grupos financieros tienen sobre los medios de comunicación y que estos grupos financieros están tremendamente interesados en impulsar como un producto suyo los planes de jubilación privados, y para esto no hay nada mejor que asustar a la gente con las pensiones públicas, ¿no? Entonces, efectivamente, las pensiones no son insostenibles. Otra cosa es que en función de la evolución, por un lado de la demografía, por otro lado de la economía, porque de esto no se habla, pero es esencial, claro, en función de la evolución de estos factores, pues que sea más o menos costoso pagar las pensiones. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que sean insostenibles. Evidentemente, si tenemos una economía que se estanca o que va a peor, pues las pensiones van a ser insostenibles, la sanidad va a ser insostenible, la defensa, y esto justo en el momento en que se están aumentando los presupuestos de defensa, la defensa va a ser insostenible, todos los gastos públicos van a ser insostenibles, pero los salarios van a ser insostenibles, todo es insostenible si la economía no va bien o se estanca, ¿no? Entonces, bueno, hay que evitar el uso abusivo de esas palabras, situar las pensiones donde haya que situarlas y dejarse de estrategias demagógicas absurdas que en el caso de España también juegan constantemente con que si las cuotas que se pagan por pensiones van a ser mayores o menores, o qué proporción van a ser sobre las pensiones que hay que pagar, cuando es una relación que no tiene por qué producirse. Las pensiones se pueden pagar íntegramente con cargo a los impuestos, esto se hace en muchos países y no pasa nada. Es decir, la cuestión es el conjunto de las pensiones, qué peso tienen sobre el conjunto del gasto o sobre el PIB, la producción en general, y en función de eso pues orientarla en una determinada dirección, ¿no? Con la sanidad lo mismo, insostenible. ¿Por qué es insostenible? Evidentemente, si se gestiona mal, si la economía no crece, todo es insostenible, ¿eh? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con aceptar la utilización de ese tipo de calificativos o de adjetivos claramente demagógicos, ¿no? Bueno, otra cosa es esa segunda valoración que hace David de lo insostenible es el capitalismo corporativista. Bueno, insostenible, claro, para decir que el capitalismo es insostenible hay que demostrar o probar de alguna forma que no va a mantenerse en el tiempo, que no puede mantenerse en el tiempo. Esto puede suceder porque socialmente no sea viable o sea crecientemente cuestionado y estalle, o porque económicamente no sea viable, ¿no? Claro, sí es cierto que si entendemos
David habla de capitalismo corporativista. Si entendemos por capitalismo corporativista el actual, entendemos que se está refiriendo al actual, sí es cierto que estamos en una situación clara de estancamiento, ¿no? En el siglo XXI, tanto Latinoamérica como Europa estamos en una situación de práctico estancamiento, con crecimientos de la productividad por debajo del 1%. El de Estados Unidos es un poco mayor, pero bueno, tampoco es un crecimiento significativo, ¿no? Bueno, además de ese estancamiento, ya sabemos que tenemos ligados con este modelo económico, tenemos claros factores de insostenibilidad del sistema, que son, por un lado, el creciente endeudamiento, que es una losa cara al futuro, cara a la sostenibilidad precisamente del sistema. Hemos estado en un modelo que se ha tenido que alimentar con constantes incrementos de deuda para mantener el nivel de producción, ¿no? Y por otro lado, el hundimiento demográfico. Claro, el hundimiento demográfico ha servido también para mantener el sistema a corto plazo y a medio plazo, pero es una amenaza clara cara al futuro, ¿no? En ese sentido se puede decir que el modelo actual es insostenible, ¿no? El modelo actual. Pero claro, otra cosa es si ese modelo que ha sido dominante en Occidente en los últimos 30 o 40 años, que ya es claramente aceptado. Antes eran los críticos, pero en los últimos años también las multinacionales están diciendo que ese modelo no es sostenible, y entonces el tema es que lo sustituye, si el otro modelo de tipo capitalista o, porque ha habido distintos modelos capitalistas en la historia, ¿no? Otro modelo de tipo capitalista pero distinto, o bien si el capitalismo como tal no da más de sí, ¿no? Serían dos cuestiones distintas y que habría que analizar por separado, ¿no? Bien, nosotros eso ya lo hemos intentado hacer en algunas presentaciones, pero extendernos ahora en la explicación sobre todo esto nos llevaría demasiado tiempo. Si alguien quiere que profundicemos, pues lo hacemos. A ver, Tito Rodríguez. ¿Hay alguna manera de que en el contexto de la baja natalidad la familia sea considerada más ampliamente sin necesidad de solo considerar la familia hetero? A ver, en el contexto de la baja natalidad, es decir, si, a ver, ya, no sé si las dos cosas, los dos conceptos están claramente interrelacionados, ¿no? Vamos a ver, por un lado, parece que quiere decir en el contexto de baja natalidad hay que fomentar la familia, ¿no? Parece, ¿no? Que está pensando en esto. Bueno, hay que fomentar, digamos, las estructuras que favorecen la natalidad. Sobre todo, ya dijimos, es importantísimo el tiempo libre, ¿no? Ese tiempo libre que se les ha quitado primero a las mujeres y luego a hombres y mujeres en la medida en que las tareas domésticas se reparten, pero con el acceso de la mujer al mercado de trabajo tal como se ha gestionado, no es que este acceso sea negativo en sí mismo, sino que se ha gestionado no repartiendo el trabajo, sino echando encima de las mujeres 40 o 45 horas de trabajo más, además del trabajo doméstico, ¿no? Esto claramente es un factor fundamental en el hundimiento de la natalidad. Bueno, entonces esa es la cuestión de fondo a la que hay que hacer frente de una forma o de otra, ¿no? Evidentemente tiene mucho que ver la natalidad con el mantenimiento de las estructuras que están precisamente creadas para, como históricamente, como es la familia, que está muy relacionada con el tener hijos y la crianza de los hijos, etcétera, ¿no? En ese sentido, claro, la familia como estructura necesaria para mantenimiento de la natalidad, pues parece necesario mantenerla o defenderla, ¿no? Ahora, este concepto de sin necesidad de solo considerar la familia hetero, bueno, vamos a ver, entiendo que está haciendo referencia a este tema del matrimonio homosexual, ¿no? Que se admite en unos sitios, no se admite en otros. Yo creo que aquí también hay una guerra terminológica o terminológicamente desproporcionada, ¿no? Es decir, hay una cuestión es que a lo que se llama parejas de hecho, parejas de convivencia, dos personas que, siendo hombre o mujer, o siendo, digamos, homosexuales, o siendo también pues madre e hijo, que están conviviendo durante muchos años juntos, que ese tipo de convivencias tengan un reconocimiento igualitario en el sentido, o un reconocimiento adecuado en el sentido de pues los
derechos y obligaciones que puede adquirir, por ejemplo, una de las personas si uno de ellos realiza un trabajo profesional y el otro un trabajo doméstico. Este tipo de cuestiones que se regulan en los regímenes matrimoniales que se apliquen a los distintos casos de este tipo, ¿no? Bien, sean hombre o mujer o sean, como tú dices, casos distintos de la familia hetero, ¿no? Pero siempre reconociendo las convivencias de hecho continuadas, ¿no? Y el impacto que eso puede tener en los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros, ¿no? Y otra cosa es que creo que es una pelea distinta si a ese tipo de convivencias hay que llamarles matrimonio o no, porque curiosamente y esto es muy habitual en los últimos años en Occidente, pero también muy distorsionador de la toma de decisiones y del posicionamiento de la opinión pública, el debate público tiende a polarizarse alrededor de la palabra. Si esto le llamamos matrimonio o no le llamamos matrimonio, ¿no? Y entonces ahí puede haber factores históricos, factores emotivos, de todo tipo, ¿no? Pero claro, yo creo que diferenciando los dos conceptos, cómo le llamamos a esa relación, y otra cosa es qué derechos se otorgan o no se otorgan, pues estaríamos en un debate mucho más racional. Bien. A ver, Tito Rodríguez. ¿Cómo llega esa ideología del posmodernismo a la vida cotidiana? En países pobres la natalidad sube más que bajar o se mantiene. Esto es así. No sé, son dos temas muy distintos en el mismo párrafo. No sé muy bien cuál es la intención de Tito Rodríguez en este caso, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo llega esa ideología del posmodernismo a la vida cotidiana? Bueno, vamos a ver. Una vez que esa voluntad de las grandes corporaciones se traslada a esa estrategia de las grandes corporaciones de impulsar ese tipo de corrientes, se traslada a los estados. Esto sucedió en principio en Estados Unidos muy claramente, está perfectamente documentado durante la Guerra Fría. Luego también vemos en esos documentos cómo se habla de cómo desde Estados Unidos se van a impulsar esas corrientes, y ahí se habla de las propias agencias de Estados Unidos, y se habla en concreto de las agencias de ayuda al desarrollo, se habla de las agencias de la ONU, se habla de las ONGs y de las fundaciones corporativas. Bien, indudablemente tenemos también los medios de comunicación y la industria cultural. Los medios de comunicación, mucho más claramente ya a partir de los años 90, siempre decimos, se produce una concentración de los grandes medios, una privatización que es dejar en manos de las grandes corporaciones de medios que antes eran públicos, de televisión fundamentalmente. Entonces esto genera una unificación ideológica que en el ámbito, tú dices posmodernismo, nosotros hablamos de posmocapitalismo para clarificar esto, ¿no? Porque no nos gusta utilizar la palabra posmodernismo porque tiene también un componente, el posmodernismo, vamos a decir, filosófico, artístico, en el que no hace falta entrar, no tenemos por qué cuestionar determinadas modas artísticas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a llamarle posmocapitalismo, ¿no? Entonces ese posmocapitalismo pues se extiende clarísimamente como el conjunto de la ideología del neoliberalismo y el atlantismo a partir de los años 90, se extiende a través de los medios de comunicación que crean la cultura de masas, ¿no? La industria cultural, sin ninguna duda, ahí tenemos el cine fundamentalmente, luego también pues redes sociales en internet, ¿no? Y luego estos instrumentos que se comentaban en la Guerra Fría clarísimamente, ¿no? Las agencias de determinados estados, fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? Las agencias de la ONU, ahora no tanto, pero entonces estaban muy manejadas por Estados Unidos, y su influencia o la influencia de ese poder corporativo occidental sigue siendo muy grande en ellas. Y luego las ONGs
casi siempre las de cierta dimensión están controladas desde el exterior, o por estados o por grandes corporaciones. Entonces son un instrumento muy importante para difundir este tipo de corrientes. Y luego las fundaciones corporativas, que son bien conocidas, ¿no? Estas fundaciones Open Society de los Soros, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, etcétera, etcétera. Bien, sí, cuando hablamos de posmocapitalismo, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Hablamos de que durante los últimos 30-40 años se ha expandido desde el ámbito corporativo al conjunto de la sociedad, lo que nosotros centramos en el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales fundamentalmente, o la manipulación de la explotación masiva de trabajadores migrantes, ¿eh? Además de algunas corrientes conceptuales como el antinatalismo, etcétera, ¿eh? O el individualismo, ¿eh? Bien, vale. Y luego, en países pobres la natalidad sube más que bajar o se mantiene. ¿Esto es así? No. Vamos a ver, una cosa es la natalidad y otra cosa es la población, ¿eh? La natalidad está bajando baja en el conjunto del mundo, pero si no baja hasta el nivel de la tasa de reemplazo, la población sigue aumentando, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es que en el conjunto del mundo ya la natalidad, las tasas de natalidad se están reduciendo hasta un nivel tal que ya se prevé que para 2050, 2060, 2080 ya la población del conjunto del mundo empieza a reducirse, ¿no? Pero en este momento la reducción de la tasa de natalidad es general en todo el mundo. Bueno, a ver, David J. Ignacio. Bueno, el obrero se va a la extrema derecha porque la New Left, la nueva izquierda, no reivindica mejoras y enfoca su problema a lo fácil: el inmigrante o el enemigo extranjero o la unidad de la nación. Porque la extrema derecha enfoca su problema a lo fácil, se supone. Bien. Bueno, sí, hay algo de esto, evidentemente, ¿no? La New Left. Vamos a ver, esto no es algo casual, no es simplemente que a determinadas personas, a determinados líderes políticos se les haya ocurrido gestionar sus estrategias de una u otra forma, ¿no? Claro, es algo que tiene mucha relación, ya lo hemos dicho, con el final de la Guerra Fría, el control corporativo prácticamente total de Occidente. A partir de ahí nadie se mueve, ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro, se mueven de las líneas de lo políticamente correcto, y lo políticamente correcto enmarca a todos ellos dentro de los intereses de las grandes corporaciones. Y esto hemos hablado, respondiendo a Tito Rodríguez, de cómo esto sucede en el ámbito de cultura y valores, sociocultural si se quiere, y también en el ámbito socioeconómico. En el ámbito socioeconómico, lo que se llamaba la izquierda antes se sigue llamando izquierda, pero se mantiene dentro del ámbito neoliberal. Eso sí, las palabras se mantienen: izquierda, derecha, centro. En teoría se dicen cosas distintas, pero todo se mantiene dentro del sistema, con matices que son cada vez más estrechos, cada vez más leves, más tenues. Bien. Sí, y ya dijimos lo de la extrema derecha, aunque también, si cuestionamos las palabras izquierda, derecha y centro, pues también los conceptos de izquierda, extrema izquierda y extrema derecha, ¿no? Pero sí, ahí está ese concepto del que hablábamos de disidencia controlada, ¿no? Es decir, el propio sistema tiende a generar grupos que aparentemente quieren proteger al ciudadano de unos determinados problemas, y sin embargo siempre lo hacen de forma limitada y en el fondo defendiendo los intereses de las grandes corporaciones. Pero esto es aplicable tanto, utilizando tu terminología, a eso que se llamaba la New Left, la nueva izquierda, o a esto que se llama la extrema derecha, en distintos ámbitos.
esa nueva izquierda dice que está en contra del sistema en el ámbito socioeconómico, pero apenas nunca se sale del modelo neoliberal y se pone en primera línea en los aspectos socioculturales del posmocapitalismo, se hace atlantista, etcétera, ¿no? Y esta extrema derecha, digamos, dicen que se colocan en contra del sistema en aspectos como la unidad nacional, el enemigo extranjero, la migración y tal, pero al final hablan mucho, pero en la práctica no se salen del sistema, por supuesto no se salen en el ámbito socioeconómico o en el atlantista. Bueno, estos serían ejemplos de disidencia controlada, los dos de ellos, sin prejuzgar que evidentemente en cualquier momento puedan surgir fuerzas que se reclamen de izquierda, de derecha o de centro, pero que efectivamente realmente quieran defender a los ciudadanos frente al poder corporativo, ¿no? Entonces adopten posiciones de disidencia real. A ver, David Carpintero. A ver, dice, no lo creo, nos está comentando algún otro comentario, eso se nos ha escapado la interrelación, ¿no? Dice, de hecho, Adrián es marxista, dice, pero como yo, de los de unidad de acción y lucha amplia, no luchas parciales. La New Left o izquierda woke ha hecho mucho daño con su distorsión. Bueno, nosotros no decimos en el CAI Central que somos marxistas. No tampoco que somos antimarxistas, es decir, el marxismo es una visión muy compleja que va incluso más allá de la economía, es una visión compleja de la economía, de la historia, filosófica incluso, y que requiere conocimientos muy amplios, ¿no? Es decir, que nosotros no tenemos, es decir, que tenemos un conocimiento muy parcial del marxismo. Entonces, bueno, si vemos en análisis marxistas algo que creemos que es correcto, lo utilizamos. Si lo vemos en otra ideología, pues utilizamos otra ideología, porque creemos que el planteamiento correcto es intereses de los ciudadanos, y a partir de los intereses de los ciudadanos, ese es el punto básico, defender los intereses de los ciudadanos frente a los intereses parciales de grupos concretos de interés, sobre todo de grupos corporativos, ¿no? Y partiendo de ese concepto, para defender los intereses de los ciudadanos hay que utilizar cualquier ideología, cualquier idea de cualquier procedencia que sea buena para los ciudadanos, hay que apoyarlo, sencillamente, ¿no? Bien, unidad de acción y lucha, no luchas parciales. Sí, bueno, esto se ha comentado mucho en este eterno debate dentro de algunos sectores de izquierda occidental, ¿no? Efectivamente, esto durante el posmocapitalismo, lo que se llamaba izquierda se ha mantenido dentro del sistema y de alguna forma, para autojustificarse, se ha dedicado a defender problemas específicos de colectivos específicos, pero de forma perfectamente compatible con los intereses del poder corporativo siempre. Incluso en esas reivindicaciones parciales, nunca cuestionando los intereses corporativos. Bien. Bueno, un último inciso de este comentario de David Carpintero. La nueva izquierda, la New Left o woke, o izquierda woke, ha hecho mucho daño con su distorsión. Bueno, es evidente que ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño a los ciudadanos, primero colaborando de forma muy directa a esa división y manipulación y control social buscado por las élites corporativas, por su sometimiento también al atlantismo. También ha hecho mucho daño porque vamos a ver, por mantenerse dentro del ámbito estricto del neoliberalismo y anular el papel que le correspondía, hacer desaparecer el papel que le correspondía en el análisis y propuesta de alternativas, y ha hecho mucho daño, pues bueno, incluso si quiere al propio concepto de izquierda, hasta niveles casi ridículos, ¿no? En realidad,
la izquierda del siglo XX se manifestaba como defensora de los trabajadores asalariados, cuando ahora hay un 50%, bueno, más o menos la mitad de los asalariados que no se consideran de izquierda, se consideran de derecha, y que rechazan ese concepto de izquierda y que muchas veces consideran ridículo, pues por aspectos relacionados con estas corrientes del posmocapitalismo, porque no piensan que, como tú dices, que les defiendan en absoluto en el ámbito socioeconómico, etcétera, ¿no? O sea que efectivamente sí, esa izquierda, supuesta izquierda, ¿no?, autodenominada izquierda woke o izquierda o nueva izquierda, ha hecho un daño tremendo al propio concepto de izquierda y, sobre todo, lo importante, a los ciudadanos y a los intereses generales de los ciudadanos, ¿no? Bien. A ver, permacultura en Extremadura. Dice, llamar a Robert Kennedy izquierda me parece un poco aventurado. No es mal tipo, pero no es izquierda. Bueno, sí, bueno, claro, depende. Lo de izquierda ya sabemos que es un concepto relativo que quiere decir cosas distintas en cada país, etcétera, ¿no? Bien, dentro de lo que en Estados Unidos es izquierda o derecha, sería probablemente izquierda, pero bueno, efectivamente no dentro de lo que en otros países se considera así. Va, de acuerdo, ¿no? Ya sabéis que a nosotros no nos gusta utilizar las palabras izquierda, derecha o centro, pero muchas veces no hay más remedio, ¿no?, para entenderse, ¿no? Bien. David dice, el accidente de Chernóbil fue un sabotaje de la CIA y el MI6. El MI6 ya sabéis que es, se le llama así, ¿no?, a la inteligencia exterior del Reino Unido, ¿no?, de la CIA y el MI6 para acabar poco a poco con la URSS, con la Unión Soviética. La Guerra Fría nunca acabó. Bueno, no lo sé. Yo no tengo datos para valorar si fue así o no es que no lo he analizado. O si hay indicios para pensar que fue realmente una acción de sabotaje. No lo sé. Bien. Vamos a ver. Carpintero Androide dice, entiendo perfectamente y te doy la derecha. No sé si aquí falta algo, ¿no? Pero no hay que dejar de lado el mensaje real porque el mensajero progre sea un tumor. ¿Se entiende? No del todo. Te doy no sé, es una cuestión de redacción también, ¿no? A ver, igual quiere decir que porque el mensajero progre sea un tumor, no hay que dejar de lado el mensaje real. A ver si te entiendo. Bueno, efectivamente, vamos a ver. Porque una cosa son las ideas y otra cosa es la gestión de esas ideas a través de corrientes políticas concretas, ¿no? Y una corriente política concreta puede ser un desastre, puede estar comprada, aunque la ideología que dice defender pudiera ser correcta, ¿no? Eso es perfectamente cierto, no sé si te refieres a eso, ¿no? Pero evidentemente todas las ideologías pueden ser compradas por el poder. Pueden, y de hecho lo han sido o han intentado ser compradas en circunstancias concretas. Estos poderes corporativos tienen todos los recursos del mundo para comprar personas, financiar organizaciones, controlar las organizaciones desde dentro, presionarlas desde fuera, todos los medios, ¿no? Y entonces, bueno, y a ellos evidentemente no les preocupa en absoluto, al contrario, mejor, si pueden controlar una organización que dice que está en contra de ellos, pero ellos realmente en contra del poder corporativo, pero ellos realmente la controlan, pues sensacional, ¿no? Pues mucho más fácil controlar las posiciones de esa parte de la población que si no podría escapárseles o podría entrar en esquemas de disidencia real en lugar de disidencia controlada, ¿no? Bien. Supongo que esto más o menos a lo que te refieres. Sí, es decir, que el hecho de que una o varias organizaciones que dicen defender una ideología sean disidencia controlada no quiere decir que esa ideología no sea válida. Esto es muy importante distinguir. Bien.
Permacultura en Extremadura. Hay mucha disidencia controlada entre los anti-woke. Efectivamente, sí, también, sin ninguna duda. Es decir, digamos, esta ideología woke que le llamas tú, o está posmocapitalismo, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la manipulación o la gestión de los procesos de explotación laboral masiva de los trabajadores migrantes, todo esto genera unos problemas sociales tremendos y una reacción social muy fuerte por parte de muchas personas. Entonces, esto favorece tanto el surgimiento de disidencia real que quiera resolver esos problemas como la disidencia controlada. Entonces hay disidencia controlada entre los woke, digamos, entre esa supuesta izquierda que dice defender a los ciudadanos dentro de del ámbito posmocapitalista, como entre los que se reaccionan contra ella, normalmente de forma más bien pues emotiva o demagógica que con objetivos reales de defender problemas reales. Bien, David Ignacio. Desde mi postura, que es el comunismo, no nos consideramos de izquierda. Ni Marx ni Engels dijeron ser de izquierdas, pues derecha o izquierda es liberal, burgués, parlamentarista. Bueno, sí, desde luego hay mucho de cierto en esto que dice David, ¿no? Efectivamente, bueno, desde luego en el siglo XIX, cuando nace el socialismo, el marxismo, el movimiento obrero, con los conceptos de izquierda y derecha izquierda se refiere a lo liberal, derecha más bien a lo tradicional, a los que todavía defendían el mundo aristocrático, monárquico, etcétera, ¿no? Pero sí, el concepto de izquierda es un concepto liberal burgués, dices tú, liberal burgués, ¿sí? Burgués en el sentido tradicional, en el sentido de los propietarios, de los propietarios de empresas, etcétera, ¿no? Eso es, sí, eso era la izquierda. Pero luego en el siglo XX esto se mezcló con la izquierda obrera, ¿no? Y de alguna forma se empezó a considerar izquierda como la defensa de los intereses de los trabajadores. Bueno, pero sí, efectivamente durante mucho tiempo el concepto de izquierda ha sido un concepto claramente liberal. Bueno, vamos a ver. Ley de Falconi nos dice, de acuerdo con el análisis de muchos anti-woke que solo les interesa lo cultural. En lo económico son neoliberales. Bien, o sea, mal asunto. Sí. Bien, es cierto. Sí. En lo económico son neoliberales. Es curioso que se producen entre ellos, dentro de la izquierda, pues ataque diciendo que si son socialdemócratas, son neoliberales. Estamos en un modelo neoliberal. El que no cuestiona el modelo es neoliberal. Se llame a sí mismo como se llame, ¿no? Y busque los pretextos que busque, ¿no? El que trabaja dentro del modelo y no plantea alternativas al modelo y las impulsa, pues es evidentemente también neoliberal, ¿no? Bien, perdón, aquí está hablando no de woke sino de anti-woke. Muchos anti-woke solo les interesa lo cultural, cierto, sí, esto es lo que hemos comentado antes. Muchos, igual que los woke, ¿eh? Es decir, esa izquierda woke que se centra en lo cultural y va en lo cultural en el sentido del posmocapitalismo, ¿eh? Y deja al margen los aspectos socioeconómicos. Sucede lo mismo con los anti-woke, es decir, con estos movimientos populistas conservadores que solo les interesa lo cultural en oposición a lo woke, se oponen al posmocapitalismo, pero en lo económico son neoliberales, sí, con matices, ¿eh? Por ejemplo, dentro de los movimientos de conservadores populistas, en la propia Europa tenemos algunos que son económicamente claramente neoliberales,
otros que están apostando más claramente por modelos intervencionistas. Quizás el modelo del grupo de agrupación nacional de Le Pen sea uno de estos, que están apostando por políticas económicas más gaullistas de la época de Gaulle, aunque no se acerquen a los niveles de entonces, pero más intervencionistas, digamos. Bien, Salomón Krakenberg. Tiene que ser un partido que une a todos los más desfavorecidos, porque al final va en contra de ellos toda la agenda esta. Y dentro de la ideología LGTB también va la eugenesia, la sustitución de la población, etc. Bueno, vamos a ver. Un partido que une a todos los más desfavorecidos. Bueno, ¿qué es los más desfavorecidos? Porque, claro, en realidad, el concepto, por ejemplo, el concepto de proletariado, de trabajadores asalariados, desde el que partía el movimiento obrero, la socialdemocracia o el marxismo, hacen referencia a un colectivo de personas que ahora es el 90%, prácticamente en Europa, entre el 85 y el 90, es una parte creciente de la población, ¿no? Bueno, luego están, aparte de estos, están muchos autónomos que se sienten personalmente identificados con este colectivo de trabajadores asalariados, ¿no? Bueno, pero bueno, podemos partir de esa referencia al 85 y el 90, ¿no? Pues lo lógico sería no ir necesariamente partir de colectivos marginados, de los más desfavorecidos. Habría que intentar ir a por el conjunto de los ciudadanos representados por esos grandes colectivos, con la excepción de las grandes corporaciones o de los sectores sociales muy ligados a esas corporaciones, y eso sí, habría que superar cuanto antes, o no admitir, como se ha hecho históricamente, cayendo en la trampa del poder corporativo, esa división de los trabajadores al 50% entre trabajadores supuestamente de izquierda y trabajadores supuestamente de derecha, ¿no? Y además con ataques entre ellos continuados, muy agresivos, sin que realmente haya políticas distintas, que lo que hacen es afirmar esa división, en realidad están todos ellos encantados con esa división entre izquierda y derecha que les autoalimenta, ¿no? Bien. A ver, David J. Ignacio otra vez. Desde el eurocomunismo de Carrillo e Izquierda Unida pasando por Sortu o Bildu, no hay partido de vanguardia revolucionaria que proponga salir de la OTAN, del euro y el capitalismo. Es tarea pendiente. Bueno, el concepto de partido de vanguardia revolucionaria es un concepto muy ligado con el marxismo, el leninismo, ¿no? Y igual aquí sería complejo de explicar, y nosotros tampoco tenemos un dominio claro de esos conceptos, pero evidentemente, claro, no hay partidos que propongan salir de la OTAN, del euro y del capitalismo. Bueno, de boquilla sí, sí hay algunos, pero no que realmente muevan un dedo para hacer avanzar la sociedad en esa dirección, ¿no? Es más, incluso en este momento son partidos conservadores los que están planteando con más fuerza salir de la OTAN, salir y del euro, no ya del capitalismo, ¿no? Eso es otra cosa, porque claro, eso, bueno, ya lo analizamos en algún vídeo, dependiendo también por qué se entienda de salir del capitalismo. Estamos hablando de la posibilidad de cambio a un nuevo modelo, y otra cosa es si ese nuevo modelo es cuando eso no es capitalista. Esto lo analizamos en un vídeo específico. Si estáis interesados en ello ya lo profundizaremos, ¿no? Entonces hay una gran confusión sobre qué es salir del capitalismo, ¿no? Pero dependiendo si relacionamos el capitalismo con el concepto político o con el concepto de control económico, ¿no? Si las empresas capitalistas o las grandes empresas capitalistas controlan la economía, controlan la política o no. Bien. Y luego, curiosamente decía, lo de salir de la OTAN y del euro, en principio sobre todo lo están proponiendo partidos conservadores, ¿no? Y esto está muy relacionado evidentemente con ese alineamiento de los que dicen que son partidos de izquierdas con el poder corporativo, a partir de los años 90. Bueno.
David Salomón dice: el movimiento LHTBQ, bueno, es bastante tradicionalista y financiado por corporaciones. En el Día del Orgullo hay mucho dinero metido. Bueno, lo de si hay dinero o no en el Día del Orgullo, la verdad es que no lo sé. ¿Cuánto dinero hay? No tengo esa información, ¿no? ¿Es un movimiento financiado por corporaciones? Bueno, en buena parte sí. En buena parte sí, clarísimamente. Y no solo por corporaciones, sino por todos esos instrumentos de impulso del posmocapitalismo a los que hemos hecho referencia. Medios de comunicación, industria cultural, fundaciones corporativas, agencias de la ONU, agencias del gobierno de Estados Unidos, ONGs, que son todos instrumentos directos o indirectos de ese poder corporativo, clarísimamente. Bueno, siempre decimos que cuando hablamos de esos temas hay que recordar que en todas las corrientes del posmocapitalismo hay una manipulación corporativa y hay retos reales que no se deben olvidar. Es decir, por el rechazo a esos en manipulación corporativa, no hay que olvidar que hay un problema histórico, si se quiere, de respeto de la individualidad de las minorías sexuales en general. Bien. Y es un movimiento bastante tradicionalista. No sé qué quiere decir aquí con tradicionalista. Se está refiriendo, entiendo, no al ámbito sociocultural, sino al ámbito socioeconómico. Sí, es un movimiento que cada vez más claramente alineado además con el poder corporativo. Bien. Silvia Rosana: he dado en mi país, gracias a los extranjeros somos más habitantes, porque la mayoría con el acceso a la cultura no tenemos hijos por diferentes motivos y hay población mayor de avanzada edad. Bueno, sí, no sé a qué país se refiere. Bien. Sí, bueno, vamos a ver, el caso de cada país es distinto, ¿eh? Pero sí, también es cierto que este objetivo de ser países más grandes, bueno, pues puede ser un objetivo a favor de los ciudadanos o no serlo, ¿no? En realidad, desde el punto de vista de la renta, de la capacidad adquisitiva, del bienestar, a los ciudadanos les interesa la renta per cápita, la renta total dividida por el número de habitantes. Es decir, que crezca el país, que el país sea más grande, que tenga más habitantes, si en conjunto se vive peor, pues no nos sirve de nada. Aunque en conjunto seamos más grandes, en conjunto tengamos más renta, pero el país puede estar yendo hacia atrás. Y esto es algo que está sucediendo muy claramente en algunos países europeos, ¿no? A ver, para entenderlos, Francia tiene un nivel de renta per cápita mucho más alto que la India, pero la India tiene muchos más habitantes y la economía de la India es mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos más habitantes, ¿no? Pues 40-50 millones frente a 1.400, ¿no? Entonces, pero claro, el que Francia se convirtiera en la India, pues significaría un desastre para los franceses. Por mucho que hubiese mucho crecimiento, que la economía fuera más grande, que fuesen más habitantes, ¿no? Esto es un argumento, ese argumento del crecimiento en ese sentido es un argumento muy propio de las corporaciones, donde como buscan disponer de mano de obra barata a toda costa, esto se transformó en la explotación masiva de las mujeres en su momento y explotación masiva de migrantes en este momento. Entonces buscan cualquier pretexto para aumentar la disposición de mano de obra barata como sea, ¿no? Y hay miles o millones de empresarios que se están enriqueciendo gracias a esto, claro. El movimiento LGTQ, bueno, nos dice David ahora, no cuestiona el capitalismo ni propone la superación del mismo porque son puro capitalismo. Bueno, evidentemente los movimientos de defensa de las minorías sexuales, pues bueno, puede haber de todo, puede haber personas que cuestionen el capitalismo, otras que no ya el capitalismo. Es que lo del capitalismo, ¿qué es cuestionar el capitalismo? Puede ser de dos, pero que no cuestionen el modelo, vamos a decir, el modelo económico, el modelo económico neoliberal en el que estamos,
es evidente que en conjunto estas corrientes son una manipulación corporativa. Entonces, en cuanto que son manipulación corporativa, van a intentar manipular un reto social real, como son los derechos de las minorías sexuales, convirtiéndolo en un instrumento de división y de control y de destrucción social, ¿no? Bien, eso no quiere decir que dentro de ese movimiento o de esas minorías sexuales haya personas que cuestionen o no, o el sistema, o unas organizaciones que lo cuestionen y otras que no. Bueno. A ver, Telebot dice: ¿crees que en unos 5 años cuestionarán el posmofeminismo quienes ahora lo defienden? Sí, creo que nosotros hablamos de entre 5 y 8 años. Sí, creemos que hay pocas dudas de que esto va a suceder. El cuestionamiento del posmofeminismo va a ser general, como de las otras corrientes del posmocapitalismo, la explotación masiva de migrantes, etcétera, ¿no? Sí, son corrientes tan absurdas y tan destructivas que solo se han mantenido en base a ese consenso de partido único en el que vivimos en Occidente desde los años 90, ¿no? Bien, entonces, en el momento en que ese consenso se rompe, eso se va rápidamente a deshacer. Y ya se está empezando a deshacer, ¿no? En parte por un cuestionamiento interno, pues desde el ámbito conservador populista, con un peso creciente en el conjunto de Occidente, también desde los movimientos que son crecientes del ámbito, vamos a decir, izquierda o progresista anticorporativo, también, sobre todo, desde los países emergentes y países en desarrollo, que cuestionan radicalmente el posmofeminismo, ¿no? Bueno, es un poco distinto en Latinoamérica, ¿eh? En Latinoamérica es muy occidental culturalmente, ¿eh? Pero bueno, fuera de Latinoamérica, Asia y África fundamentalmente, los países emergentes y África cuestionan radicalmente los movimientos, las corrientes del posmocapitalismo, cuestionan el posmofeminismo y como consecuencia de este choque geopolítico entre los países emergentes y Occidente, esto va a estallar enseguida, ¿eh? Y efectivamente sí, estamos seguros que dentro de 5 años muchos de los que ahora defienden o de los que han venido defendiendo hasta ahora el posmofeminismo, pues lo van a cuestionar y de forma creciente. Esto yo creo que es algo que ya se está viendo de forma pues individual, primero en pequeños grupos, en internet de forma creciente, algunos debates nuevos en distintas organizaciones, pero ese cuestionamiento de forma generalizada va a venir sin ninguna duda. Bien. David Lady Falconi nos dice: desde el marxismo no intoxicado por el eurocomunismo se lucha contra la OTAN, el capitalismo y el euro, pero no hay partido, bueno, nos dice otra vez lo mismo de antes, ¿no? No hay partido todavía de vanguardia revolucionaria, tarea pendiente. Ya he dicho que lo de vanguardia revolucionaria es un concepto marxista, creo que leninista, que yo no controlo muy bien, no voy a profundizar en ello, ¿no? Se lucha contra la OTAN, el capitalismo y el euro. Bueno, es respondiendo un poco a lo que se comentaba anteriormente, ¿no? Bueno, lo que pasa que sí, podemos decir que evidentemente con un nombre o con otro, grupos que realmente quieran defender a los ciudadanos y que se sitúen fuera de la influencia de los poderes corporativos, pues lógicamente se posicionan interpretando esos intereses de los ciudadanos, se posicionan contra el atlantismo, contra la OTAN, contra el modelo neoliberal, clarísimamente, contra las corrientes del posmocapitalismo, etcétera, ¿no? Bueno, pues creo que estamos cerca ya de la hora. Si os parece, vamos a dejarlo aquí. Bueno, ya sabéis, dejarnos comentarios, preguntas, ideas, sugerencias. Las iremos respondiendo cuanto antes, a medida que podamos, en estos vídeos de preguntas y respuestas.
bueno, tener en cuenta también que a veces puede haber algunas que se nos escapen, otras que simplemente no podamos responder. Pero bueno, de cualquier forma, ya sabéis, si queréis ayudarnos, suscribiros al canal, si queréis haceros miembros, difundir los vídeos que os parezcan interesantes, proponer a otros que se suscriban y sin más, pues vamos a dejarlo aquí. Hasta la próxima. Un saludo.